Gracia, misericordia y paz con ustedes de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y el texto para el sermón de hoy es el Santo Evangelio que acabamos de escuchar. Pero no podemos pensar de la tentación de Jesús sin recordar la tentación de Eva. Estoy buscando. Pues vamos a revisar rápidamente la tentación de Eva, de todo hombre. Comienza con dos dudas y mentiras, como infieles siempre hacen. El diablo no crea, no tiene confianza en Dios, solo tiene confianza en sí mismo. Solo quiere a sí mismo. Y como está en el mundo hoy, cuando infieles atacan a los cristianos, atacan en la área de la fe. ¿Dijo Dios que algo es verdad? ¿Hay un Dios? Dudas y mentiras también. Dios no hizo, Dios no creó el mundo, es accidente. Dios no creó los hombres, es accidente de natura. Mentiras y dudas. ¿Qué fueron las mentiras del diablo con Eva? Primero, dijo Satanás, ¿con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Por supuesto, no, solo un árbol. Cambiando la palabra de Dios es hacer una mentira. Y la segunda mentira, cuando él dijo, ciertamente no morirán. Cuando Eva contestó a él, no, Dios solo prohibió de comer de un árbol, de la fruta de un árbol. Y cuando dijo Dios, cuando come de este fruto, en aquel día morirá. Recordando las palabras de su Dios. Y el diablo contestó, ciertamente no morirán, es mentira. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos a ustedes, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y de verdad, abrirán los ojos. Y de verdad, conocerán el bueno y el mal. Pero estar como Dios, ¿qué significó? Ser como Dios. En una manera, ellos fueran como Dios de su santidad, de no hacer pecado. Dios es santo. Pero en otra manera, Dios está en carga de todo. Dios sabe todo. Dios es todopoderoso. Y ellos nunca serán todopoderosos, nunca conocerían todo, ¿qué era la tercera cosa? Pero me entiende la idea. No se encarga de todo. Es la posición de Dios. Pero es el deseo pecaminoso estar en carga de todo. Aún sobre Dios. Es pecado. Cuando la mujer vio, dice en nuestro texto, que el árbol era bueno para comer,
como los niños aquí, y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, en una forma, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido. Y tengo otro sermón contra los maridos que ayuda a sus esposas en pecado. Pero, pobre Adán, que estaba con él, no paró a ella. Y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron, de verdad, que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No hubo un pecado estar desnudo antes, pero cuando entró pecado en el mundo, comenzó un problema. Y sus ojos vieron la verdad. Ok, niños, ¿cómo va a resolver este problema de pecado que ya entró el mundo por Eva y Adán? Escucha la palabra de versículo 15. Dios habla a Adán y a Eva. Pondré enemistad entre tú y habla al diablo. Entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ser herido en el talón es fatal. Usualmente no, pero duele mucho. Pero herida en la cabeza, muchas veces sí. Habla de la muerte del diablo aquí, por el simiente de la mujer. La promesa, la primera promesa de la salvación de Dios, de cómo Dios resolverá a todo el problema de la muerte y el pecado en el prometido simiente de la mujer. Señala a Jesús. Es porque en nuestro himno hoy cantamos que muestra su vigor, Satán y su furor. Dañarnos no podrá. No podrá cuando estamos en la protección del prometido. Pues condenado es ya por la palabra santa. En Alemania, German possessive. Alemano. En el alemano dice más o menos, una palabra lo vence. Una palabra lo vence. Es el diablo. La palabra, cuando pensamos de la palabra de Dios, pensamos de qué? De la Biblia, por supuesto, pero también en Juan, ¿qué dice otra palabra para palabra? Es verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo. Cristo es la palabra del Padre. Cristo es el verbo del Padre. Cristo es el prometido, el ungido en su bautismo. Este pasa inmediatamente después de su bautismo. Y el Espíritu Santo envió nuestro evangelio hoy. Pasa inmediatamente después del bautismo de Cristo. El Espíritu Santo envía a Cristo en el desierto, un lugar donde no hay agua y no hay comida. Que significa que Jesús necesita depender totalmente en la profesión de su Padre.
para no morir. 40 días y 40 noches sin comer. Después de estos días, más que un mes, dependiendo y confiando en su Padre para sostenerlo, estaba tentado por el diablo personalmente, con la misma proceso, con dudas y con mentiras. En nuestro evangelio leemos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Era el propósito del Padre, del Espíritu Santo, que Cristo sería tentado por el diablo. ¿Por qué? Pues Él acaba de ser bautizado y ungido dentro de su oficina para salvarnos como uno de nosotros, como un humano. Y recuerda que Eva falló de seguir fiel a Dios, confiar completamente en Dios. Y por eso pecado entró al mundo, pero según el plan de Dios, resolver este problema, envió a su Hijo puro en el desierto para depender en el Padre y pasar la tentación. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, por supuesto. Pero todo este mes ha dependido en su Padre, ha confiado en su Padre. Mi Padre no va a permitirme morir ahora en el desierto. El desierto es un lugar donde debe depender en Dios, porque no hay nada otra depender en el desierto. Acercándose al tentar, le dijo, la primera tentación, mientras ayuda, si eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras se convierten en pan. Si eres, tal vez no eres hijo de Dios. O tal vez Dios, su Padre, te ha olvidado. Tentación es mentira y duda, como viene a nosotros mismos también. Y la tentación es depender no en Dios, pero en sí mismo. Si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Tienes hambre, conviertan las piedras en pan. No espera a su Padre. Si eres hijo de Dios, tiene poder hacerlo ahora. Muchas veces en la tentación tenemos la misma cosa ofrecida a nosotros. Depender en nosotros mismos y no en Dios. Cambiar la dirección de Dios hasta nuestra propia pecaminosa dirección. Pero Jesús contestó, escrito está. Es importante. Comienza con las escrituras, la palabra de Dios. Recuerda nuestro himno con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El griego dice, sino que toda cosa que sale de la boca de Dios. Significa esa escritura que Dios provee todo. Todo está creado por la palabra, por la boca de Dios. ¿Qué es? No hay pan, sino que Dios no lo provea. Su palabra habla todo a la existencia.
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez con yo dudo que eres hijo. Lánzate abajo, pues escrito está. Ahora él usa las escrituras también, pero mal usa. Escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sean que tu pie tropieza en piedra. Primero, él lleva a Jesús, el Espíritu Santo permite al diablo tener este poder por este momento, al ciudad santo. Es decir, que aún en la iglesia, porque el ciudad santo es donde estuvo el templo de Dios, aún en la iglesia encontramos infidelidad y mentiras cuando no sigue o predica fielmente la palabra de Dios, los sacerdotes o pastores. Y Lutero dijo, donde hombre construye una iglesia, el diablo construye una capilla. Porque hay pecadores en la iglesia, aún entre los pastores. Y cuando no están fiel a la palabra y no predican la palabra fielmente, ¿qué pasa? Mentiras y dudas. Y es como decir el diablo, si eres hijo de Dios, es como decir, yo no creo que tu padre mandará ángeles de protegerle. Haz que lo demuestra. Los infieles siempre digan, haz que lo demuestra. Y también usa escritura, pero mal usa. Usa de Salmo 91, sus ángeles te encomendarán y las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra, pero omitió el versículo, está muy importante, donde dice Dios, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué significa en todos tus caminos? Prometido a un fiel a Dios. Como uno que confío en Dios, mi camino es el camino de Dios. Es el camino de confiar en Dios. Y hacer algo no es andar en mi camino fiel a Dios. Pues cuando dice las escrituras que los ángeles van a servirle, si está en peligro, es un sujeto ponernos en peligro, no. Otra vez Jesús le contestó con escritura, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El camino mío es el camino provecho por Dios. Los israelitas tentaron a Dios en el desierto cuando no tuvieron comida y gritaban contra Dios. Él no está con
no esperaron a Dios proveer su comida. También los fariseos en el tiempo de Jesús tentó a Dios para demandar pruebas y señales. No creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Otra vez, después de eso, después de Jesús contestando con la escritura, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si te postras y me adoras. Otra vez, poniendo duda contra Jesús, contra la promesa del Padre a él. Duda que todo es de verdad todavía de Cristo. Mentira que el mundo perteneció a él, al diablo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Ahora usa su nombre, Satanás. Antes el diablo, que significa acusador. Porque escrito, primero, vete, Satanás, mandato con autoridad de Dios. Y contestó con escritura contra idolatría. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Con el mandato de Cristo, Dios, el diablo entonces le dijo, y al instante unos ángeles vinieron y le sirven. ¿Y qué pasó? Cristo estuvo fiel al fin y recibió todo ofrecido por el diablo con mentiras, pero recibió según la promesa de su Padre. Recibió alimento, recibió misterio de ángeles y recibió todos los reinos por su fidelidad. Y por su fidelidad también recibamos el reino de Dios. Dice nuestro himno hoy: nuestro valor es nada aquí, con el todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, que venció en la cruz, Señor de salud. Y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Triunfó aquel día de su tentación y triunfó últimamente en la cruz. Ambos veces por nosotros, en nuestro lugar. Triunfó por nosotros. Según la promesa que encontramos en Génesis capítulo 3. Por eso dice el escritor de Hebreos: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Donde fallemos, Cristo tuvo éxito y nos mostró y dio la única arma necesaria para luchar contra Satanás: la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Que siempre recordemos esa palabra, que nos guarda
cuida y salva por Jesucristo. Amén. Ya que la paz, que todo pase, todo entendimiento sea con ustedes, ahora y para siempre. Amén.